niñitos, que se titula Los Parques Nacionales, niños, ¿ya? Así como, niños, mira, así como por ejemplo, niños, te comentaba, pues, ¿no? Acerca, ¿no? De la conservación del medio ambiente, que justamente se contamina, pues, mediante las aguas, mediante ¿no? el aire y las tierras, ¿no es cierto? Entonces, tendríamos que tener, pues, bastante conciencia, sobre todo hacer conciencia, ¿no? Y cuidar nuestro medio ambiente, justamente ¿para qué, chicos? Para las nuevas generaciones de niños, que justamente ellos también quieren un medio ambiente saludable, ¿no? Quieren un medio ambiente que esté, pues, justamente de lo mejor, para que ellos también puedan, pues, no tener otra calidad de vida, ¿entiendes? Muy bien, niñitos. Entonces, mira, niñitos, el medio ambiente, niños, mira, también, por ejemplo, mira, te comento, niños, que también el medio ambiente, hay, hay, por ejemplo, que el Estado, por ejemplo, lo protege, o por ejemplo, mira, niño, mira, niñito, por ejemplo, hay una ley del medio ambiente, ¿ya? Hay una ley del medio ambiente que justamente el Estado se encarga de proteger muchas áreas, ¿ya? Con el fin de que se pueda preservar, ¿no es cierto? Y poder, pues niños, de poder justamente esto que se mantenga, ¿no? Por ejemplo, mira niños, te comento, el Ministerio de Ambiente con una ley del número 28.611, con una ley 28 del 611, ¿no? Es una ley general del medio ambiente que justamente, como te digo, a proteger a todas las áreas, a todos, justamente a las áreas nacionales, ¿ya? Que justamente a las reservas, por ejemplo, a los santuarios, niñitos. Mira, por ejemplo, mira en el Perú, mira, niñitos, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente, por ejemplo, se creó, ¿no? Te dije, con una ley general del 28.611, 2611 se creó esta ley donde justamente el 13 de mayo fue creado el 2008 mediante un decreto legislativo del 1013, ¿ya? Y por ejemplo, el Ministerio de Ambiente se creó justamente no en el periodo, si no me equivoco, ¿no? del expresidente, ¿no? Del señor Alan García, ¿no? Bueno, pues y en aquel momento estaba, pues, no, de ministro estaba el señor Manuel Pulgar Vidal, ya no te olvides, en aquel momento, en el año del 1908, asume la cartera no, del Ministerio de Ambiente, donde justamente él, pues, se encarga de proteger a todas las áreas, de niños, de todas las áreas, ¿no? Justamente los santuarios, de que justamente, por ejemplo, cuando hablamos de santuarios, niños, hablamos, por ejemplo, de los patrimonios, ¿ya? Hablamos de los patrimonios, por ejemplo. Mira, vamos a compartir, niñitos, vamos a compartir nuestra diapositiva del día de hoy. Mira, por ejemplo, los patrimonios culturales, ¿ya? Los patrimonios culturales, ¿qué es un patrimonio cultural? Bueno, pues un patrimonio es justamente lo que nos han dejado, por ejemplo, nuestros antepasados, hechos históricos, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, por ejemplo, un Machu Picchu, por ejemplo, un santuario, Machu Picchu, ¿ya? Acuérdate que estos justamente fueron dejados por los incas, ¿sí? A ver, ¿qué otro, por ejemplo? A ver, vamos a recordar, hacer memoria, pues también, por ejemplo, el templo Chavín de Huanta, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más hay, chicos? Ah, la ciudad de Caral, por ejemplo, ¿ya? La ciudad de Caral. Entonces me dices, se considera patrimonio, dice, alegado cultural o natural, ¿ya? Cultural porque justamente los hombres, por ejemplo, las culturas preincaicas, por ejemplo, ¿no? O los incas, por ejemplo, ¿no? Ese es un hecho, por ejemplo, cultural. O natural, que justamente la naturaleza, pues nos brinda, ¿no es cierto? Pero hay que protegerlas de estas áreas, pequeñitos. Dice que heredamos de nuestros antepasados y luego, ¿qué hacemos? ¿Qué hace? Los transmitimos a las otras generaciones. ¿Para qué? Para que justamente tengan conocimiento, pues niños, mira cómo el hombre surgió y qué es lo que hizo el hombre en un momento inicial, ¿sí? Por ejemplo, a ver, hacer un pequeño, vamos a recordar, por ejemplo, a ver, de la ciudad de Chanchán, por ejemplo. Acuérdate que la ciudad de Chanchán, por ejemplo, fue la capital de qué, chicos? De los Chimúes, ¿no? Entonces fue un gran complejo arquitectónico. Entonces, mira cuántos años
pasan y pasarán, entonces el Estado, ¿qué hace? ¿Qué hace? Lo cuida, lo preserva, ¿no es cierto? Lo da mantenimiento, ¿sí? Para las otras generaciones, pues para que vean su cultura, la cultura, porque cada país, cada departamento tiene su cultura, niñitos, tiene su cultura, tiene sus tradiciones, tiene sus formas de cómo, por ejemplo, de cómo ellos, por ejemplo, de llevar a cabo esas actividades, ¿sí? Muy bien, entonces dice de generaciones a otras generaciones, y el patrimonio, dice, de una nación es lo que hace de diferente, dice, de otras, ¿sí? Por ejemplo, acá el patrimonio cultural, dice, ¿no? Del Perú. Acá, por ejemplo, es un hecho histórico. Mira, acá tenemos restos arqueológicos, ¿ya? Acá, por ejemplo, en materiales, mira, tenemos, por ejemplo, mira, acá tenemos, por ejemplo, las iglesias, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos, mira, lo que es, mira, Machu Picchu, ¿no? Acá, las áreas protegidas, niñitos. Mira, estas son las áreas protegidas, ¿ya? ¿Por qué los protegen, niñitos? Porque aquí hay una gran cantidad de ¿qué? De flora y fauna, pues. Fauna. Una gran cantidad de especies de animalitos y plantas. Y estas plantas hay que preservarlas, pues, niños. Acá, por ejemplo, miren la flora, ¿entiendes? Acá la flora, plantitas, y aquí tenemos, por ejemplo, la fauna, ¿entiendes? Por ejemplo, las vicuñas, las alpaquitas, se preservan, pues, ¿no? Los cuida el Estado, ¿no? ¿Para qué? Para que justamente estos tengan nuevos, las nuevas generaciones conozcan, mira, cómo se pueden reproducir y qué es lo que justo se obtiene, por ejemplo, de estos animalitos, ¿sí? Benito, vamos a seguir compartiendo nuestra diapositiva del día de hoy, ¿sí? Entonces, hoy día hablamos justamente, ¿no?, de las áreas protegidas, de los netamente, hoy día hablamos, chicos, hablamos del patrimonio cultural, ¿ya? Muy bien, aquí vamos a ver, mira chiquitos, aquí vamos a ver los parques nacionales, ¿ya? No, mira, no crean que es un parque, por ejemplo, ¿no?, que está, por ejemplo, por cerca de tu casa, hay un parquecito, no, se le dicen parques nacionales porque justamente en estos parques, niñitos, hay una gran cantidad de especies de flora y fauna y plantas que justamente tienen que ver algo con la naturaleza y justamente son plantas muy importantes para el medio ambiente. ¿Qué nos dice, por ejemplo? Dice, los parques nacionales, dice, son áreas destinadas, ¿ves?, para la protección y preservación de carácter, dice, intangible, ¿ya? Intangible, dice. Y en los parques nacionales, sí, claro, por supuesto, que está absolutamente prohibido, ¿ya? ¿Ha prohibido qué cosa? El aprovechamiento directo, dice. ¿Directo de quién? De los recursos naturales. ¿Qué nos quiere decir esto, niñitos? Por ejemplo, cuando vamos a un parque. A ver, por ejemplo, nos vamos a ver al Parque de las Leyendas, por ejemplo, ¿no? Vamos al Parque de las Leyendas. Entonces nosotros, bueno, pues nos vamos, pero a un rato a recrearnos, un rato creo que a disiparnos, a ver qué es lo que hay ahí, por ejemplo. Y cuando tú te vas, por ejemplo, al Parque de las Leyendas, están, por ejemplo, las tres regiones, ¿sí, no, niños? Está, por ejemplo, la costa, la sierra y la selva. Entonces, en la costa, por ejemplo, están todos los animalitos que es su hábitat, que viven, por ejemplo, ahí, tanto en la agricultura, qué sé yo. En la sierra igual también, ¿entiendes? En la selva también hay diferentes especies, diferentes animalitos. Entonces, estos son parques nacionales donde el Estado los protege, pues, ¿no es cierto? Y tú te vas, ¿qué? Solamente puedes a mirar, a observar, entonces no te puedes aprovechar de repente, no en el sentido de que de repente no puedes agarrar de repente unos animalitos, no los puedes traer o qué sé yo, ¿no es cierto? Porque eso es su hábitat. ¿Y por qué están ahí? Porque justamente queremos conocer, pues, ¿no? Porque a veces, bueno, nosotros vivimos en nuestro Perú, pero a veces no tenemos esa facilidad de repente de poder conocer todo nuestro Perú, todo nuestro departamento. No llegamos a conocer. Y ustedes saben que nuestro país, nuestro Perú, es muy maravilloso, ¿no es cierto? Es maravilloso porque justamente tiene todos los recursos, mira, ¿cierto? Tiene todos los recursos. También tenemos, por ejemplo, una gran variedad de climas. ¿Sí, niñitos? Muy bien. Entonces, estos parques nacionales, como te dice, siempre así, son intangibles, son parques que justamente está prohibido de poder aprovecharlos directos de los recursos naturales y se permite, como dice ahí, se permite la entrada solamente para visitar como visitantes o también como fines científicos, o sea, para poder estudiar, ¿no es cierto? Esas especies, cómo sobreviven, de qué se alimentan, cómo se pueden adaptar mi gente a este ambiente, ¿me entiendes? Entonces,
Aquí, por ejemplo, dice recreativos y culturales. Los parques, vamos a ver los parques nacionales. Vamos a ver uno de los, hay muchos parques, pero vamos a ver estos parques, niñitos. Estos parques justamente son áreas naturales protegidas, ¿ya? Son, por ejemplo, el ANP. El ANP quiere decir, mira, te estoy explicando, te puedo apuntar en una práctica, a ver qué cosa significa el ANP. Vayan por ahí apuntando, encabézanos ahí. Por ejemplo, el ANP, niñitos, por ejemplo, son áreas naturales protegidas, donde nos dice que estas áreas naturales protegidas, el ANP, que justamente son los espacios, dice, son los espacios continentales, o sea, que están en la Tierra, ¿no es cierto?, en continentes, o acuáticos, ¿no es cierto?, o acuáticos del territorio nacional, y que justamente están reconocidos y establecidos y protegidos legalmente, ¿ya? Están protegidos legalmente por el Estado. La finalidad de estos, por ejemplo, de estos del ANP, ¿ya? Es de qué consta, de justamente de alcanzar objetivos específicos de poder preservar, pues, niños, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a ver uno de los parques nacionales, dice, mira, el Parque Nacional, por ejemplo, de Cutervo. Este Parque Nacional, mi niñito, de Cutervo, se estableció, por ejemplo, por un decreto supremo, ¿no? Del número 1364, no, a ver, 13694, ¿ya? El 13 del 694 por un decreto, ¿ya? De una ley, niñitos, ¿ya? El 8 de septiembre de 1961, mira, el 8 de septiembre de 1961 se crea pues este Parque Nacional de Cutervo. Y como tú ves, por ejemplo, mi niñito acá, que mira este parque, mira la cantidad de vegetación que hay. ¿Ah? Mira la cantidad de plantas que hay, todo es un bosque. Y todo esto justamente es un parque nacional, donde este parque nacional justamente son áreas protegidas o son áreas naturales que son protegidas por el Estado. Por eso le dice el ANP. ¿Y dónde se ubica? Esta área nacional de Cutervo? Se ubica pues en el departamento de Cajamarca, ¿no es cierto? En una de las provincias de Cutervo, Chota. Por ahí se ubica este Parque Nacional de Cutervo, no te olvides, niñito, ya con una ley del 1369, el 94 fue creado un 8 de septiembre del año de 1961 y que se ubica, ¿no?, en el departamento del Cajamarca, en la provincia de Cutervo. ¿Y cuál es el objetivo, niñitos? ¿Cuál es el objetivo de justamente de estos parques o de este parque de Cutervo? Bueno, pues su objetivo de qué, niñitos? De protegerlo, pues, ¿no? De proteger su flora y su fauna. O sea, quiere decir esto, lo protegen porque hay una gran cantidad de plantas y tú como sabes, a veces hay personas que empiezan a talar, ¿no es cierto? O sea, empiezan a cortar, o sea, se aprovechan de la naturaleza. Y estas plantitas, por ejemplo, mis niñitos, estas plantas, por ejemplo, crecen por la misma naturaleza, ¿no? Por la humedad, por las aguas, qué sé yo, crecen y se desarrollan, ¿no? A veces, en estos, por ejemplo, en estos parques, por ejemplo, cuando hay cantidad de árboles, imagínate, entonces el hombre casi no lo siembra, sino por la misma naturaleza que crecen estos árboles. Entonces, el objetivo ¿no?, de proteger es su flora y su fauna, porque tú sabes que al cortar, al talar los árboles, hay una gran cantidad de especies. ¿Y qué hacen estas especies? Ese es su hábitat, ¿no es cierto? Esa es su cajita de hechos. Imagínate, si al cortar 5 o 10 árboles queda despejado toda esa área, ¿entiendes? ¿Y qué hacen esas especies? Tienen que irse a buscar a otro o refugiarse en otro lugar, ¿entiendes? Entonces, por eso es el objetivo de cuidar, pues, y proteger la flora y fauna. A ver, ¿qué tipo de plantas? Vamos a ver lo más importante, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de plantas, por ejemplo, hay en el Parque Nacional de Cutervo? Encontramos, por ejemplo, los alisos, los cedros, las orquídeas, por ejemplo, las cascarillas, el nogal y otras plantitas más, niñitos, ¿ya? ¿Y qué tipo de fauna? Por ejemplo, encontramos el tigrillo, la nutria, los gallitos de las rocas, el oso de anteojos, el tapir, el gato silvestre y el jaguar, miren, niñitos. Miren las especies y miren la flora que hay en este Parque Nacional de Cutervo. Vamos a seguir, niñitos, compartiendo. Miren, acá, por ejemplo, tenemos el Parque Nacional de Tingo-Amarilla, ¿ya? El Parque Nacional de Tingo-Amarilla. Este Parque Nacional de Tingo-Amarilla está ubicado, ¿dónde, niñitos? Está ubicado en el departamento de Huánuco, ¿ya?
En el departamento de Huánuco está ubicado este Parque Nacional Tingo-Amarilla, donde justamente se creó o se estableció un 14 de mayo de 1965, con una ley también del 1557-4, ya no te olvides, con una ley del 1574, un 4 de mayo de 1965. Y el Parque Nacional de Cutervo, niñitos, el 1 de septiembre o el 2 de septiembre, si no me equivoco, del año de 1963, pues niños, no te olvides, ¿ya? Muy bien, no te olvides que este parque, el Parque Nacional de Cutervo, con una ley del 1369-4, un 8 de septiembre del año de 1961. Entonces, dos años después se crea el Parque Nacional de Tingo-Amarilla, ¿ya? Y este parquecito, niños, mira, se ubica en el departamento de Huánuco, en una de las provincias de Leoncio Prado, en uno de los distritos de Mariano Damaso, Verón, ¿ya? Aquí, por ejemplo, niños, en este Parque Nacional de Tingo-Amarilla, aquí, por ejemplo, se encuentra, mira, una de las cataratas de la Vía Durmiente, mira. Aquí, por ejemplo, se encuentra, dice, se encuentran las cuevas de las lechuzas. Mira, por ejemplo, aquí en este Parque Nacional de Tingo-Amarilla, mira, niñitos, ¿qué cosa hay? Mira, las aguas termales, ¿sí? Las aguas medicinales. ¿Sabes qué cosas son aguas medicinales, niñitos? A ver, ¿quién se ha ido a la sierra? A ver, ¿quién se fue a la Son sierra? aguas calentadas por volcanes. Por supuesto, ¿no es cierto? Del subsuelo. Del subsuelo, ¿qué tiene? Aflora, ¿no es cierto? Aflora una gran cantidad de aguas calientes, calientes, calientes. Y son aguas medicinales. Mucha gente, por ejemplo, van a estos parques, se van, por ejemplo, ¿no? Cuando tienen dolores de las rodillas, las articulaciones, entonces les recomiendan pues que vayan, dice, a estos parques o a estos sitios, porque sí que son aguas medicinales, dice que tienen mucho hierro, mucho calcio, entonces se van, mira ahí, y bueno, pues están ahí en estos parques, en estas aguas, ¿ya? Entonces no te olvides, niñito, que en el Parque Nacional de Tingo Amarilla están las cuevas de las lechuzas, está la Bella Durmiente, ahí encontramos las aguas medicinales de Jacintillo y una cascada. ¿Saben qué cosa es una cascada, niñito? A ver, ¿quién tiene una idea? ¿Qué es una cascada? A ver, ¿quién tiene una idea? ¿Qué cosa es una cascada, niños? Es una Una montaña montaña que donde bota agua. hay corrientes de agua. Una montaña, Una ¿sí? montaña donde encima de la montaña hay un río y el río se desborda. Claro, cae hacia abajo, niños, muy bien. Esa es una cascada, pues, niños, ¿ya? Acá hay una cascada, dice, de la quinceañera, mi niñito, mira. ¿Ah? La cascada de la quinceañera. A ver, ¿qué más nos dice el Parque Nacional de Tingo Amarilla? Donde dice, este parquecito tiene, mira, una área, extensión de 18.000 metros de hectáreas, mira. ¿Ya? Y aquí también, por ejemplo, bueno, aquí no te olvides que aquí en este Parque Nacional hay una cadena montañosa, ¿ves? Una cadena montañosa que es conocida como la Bella Durmiente, no te olvides, niñito. Mira, encontramos otro parque nacional. Encontramos el Parque Nacional del Manu, ¿ya? El Parque Nacional del Manu, que justamente este parque está ubicado en el departamento de Cusco, en el departamento de Cusco y Madre de Dios, parte de la selva, porque también Cusco también tiene, por ejemplo, parte de teja de selva, ¿sí? No te olvides. Y este Parque Nacional del Manu, niñitos, fue establecido, ¿ya?, por una ley el 29 de mayo de 1973, ¿ya? Con un decreto supremo número 064473. Y como te comenté, que se ubica en Cusco y Madre de Dios. Este Parque Nacional del Manu tiene una superficie de, ¿cuánto? De 1.532.000, imagínate, 806 de hectáreas de terreno. Y se encuentra, dice, acá se encuentra, por ejemplo, el mirador de las Tres Cruces, niñitos, ¿ya? Tiene pues una altura, ¿no es cierto, niños? Muy bien. Por ejemplo, mira, niñitos, acá en este te puedo compartir para que tengas una idea. Mira, mira el parque de Tingo Amarilla. Mira cómo es ¿no?, su geografía, mira cómo es una cantidad de vegetación, verdecito, ¿cierto? Por acá tiene unas lagunas, ¿ah? Y aquí, por ejemplo, vean el Parque Nacional del Manu, porque justamente ya es parte selva, ¿no?, es selva. Entonces, mira la variedad de peces, perdón, tipo de aves, mira, mira cómo
es suave. Entonces, por eso lo protege el Estado, pues, por eso lo protege. ¿Quién lo protege a estos parques? El ANP, no te olvides. A estos parques lo protege el ANP. ¿Qué es el ANP? Son las áreas nacionales que son protegidas, niñito, ¿ya? Son protegidas. ¿Con el fin de qué? Justamente de poder preservar, ¿no? La conservación, ¿ya? Y para que justamente las otras generaciones, pues niños, tengan idea cómo son estos parques, pues niños. Muy bien. Aquí, mira, niñitos, por ejemplo, tenemos el Parque Nacional del Huascarán, ¿me entiendes? El Parque Nacional del Huascarán, acuérdate, que este parque, por ejemplo, está ubicado, ¿dónde, niñito? Está ubicado, por ejemplo, en el departamento de Ancash. ¿Y por qué a ver, por qué le llamamos un parque? Porque justamente aquí encontramos las montañas más altas del Huascarán, ¿ya? ¿Y qué cosa acá encontramos? ¿Qué hay? Acá, por ejemplo, mis niñitos, tenemos, por ejemplo, las altas cumbres que están, mira, conformado por una gran cantidad de hielo, de nieve, de bloques de hielo, unas alturas. Entonces, por eso lo cuidamos, pues, por eso nos protege. Por eso dice el Parque Nacional de Huascarán se estableció el 1 de julio del año de 1975, mediante decreto supremo del 0622 raya 75 AG. ¿Y dónde se ubica este departamento? Se ubica este Parque Nacional de Huascarán, se ubica en el departamento de Ancash, no te olvides, entre las provincias de Huaylas, Yungay, Carhuaz, Huaraz, Irrecuay, Bolognesi, y Pomoabamba, Huari, Mariscal, Luzuriaga y Asunción. Ahí está ubicado el Parque Nacional de Huascarán, ¿ya? Mira, niñitos, si te comento, pues que aquí, por ejemplo, hace 50 años, ¿qué sucedió? Acá, por ejemplo, acá que tú ves en esta imagen, esta gran cantidad de hielo, ¿qué pasó? Acá hubo un terremoto, pues, ¿no? En el año de 1970. Y con esa altura, ¿sí? ¿Qué pasó? Sepultó a un pueblo, sepultó a una ciudad, ¿sí? Solamente creo que se salvaron algo de 1000 habitantes, algo así por el estilo, ¿ya? Entonces, como esto pues son altas montañas, ¿no es cierto? Y hacia abajo están los pueblos, ¿sí? Porque así es en la parte sierra. Pues tú por ejemplo, vas a la sierra, o vamos a la sierra, por ejemplo, nos vamos, subimos, digamos, a 2000, a 3000, a 4000 metros. Entonces, dentro de esas alturas, por ejemplo, hay una parte baja, y ahí están, por ejemplo, las ciudades, están, por ejemplo, los valles, ¿sí? Están, por ejemplo, la agricultura. Entonces, y a su alrededor, niñitos, ¿qué está? Están por las altas montañas, ¿no es cierto? Los cerros. Entonces, así sucedió, pues. Entonces, vamos a suponer que aquí estaba, por ejemplo, Huaraz, por ejemplo, sí, Yungay se llama. La ciudad que se sepultó fue Yungay. Vamos a suponer que aquí era Yungay, acá en el centro, ¿no es cierto? Y acá alrededor estaban los cerritos. Bueno, pues estaba cerca, estaban casi cerca de estas altas cordilleras, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Que justamente esto fue con el terremoto que hubo tan fuerte, se derribaron, pues. Se derribaron y se convirtió todo en polvo, agua y hielo, pues y quedó sepultado todo ciudad, se sepultó, niñitos, y nadie pudo salvar, ellos se salvaron, bueno, según dicen, se salvaron algo de 1000 o algo de 500 personas. ¿Y por qué se salvaron? Porque estas personas habían salido, pues, ¿no es cierto?, a otros sitios. Fue un domingo 30 de mayo del año de 1970. Entonces, como era un domingo, bueno, las familias habían salido, otras habían salido, por ejemplo, a otras familias a visitar, otros fueron a otros lugares y así por estilo, pues, ¿no? Y ellos lograron, pues, chicos, salvarse. Muy bien, perfecto. Entonces, niñitos, no te olvides que este Parque Nacional del Huascarán está ubicado en el departamento de Ancash, en las provincias de Huaylas, Yungay, Carhuaz, Recuay, Bolognesi y Pomabamba, niños. Y justamente este Parque Nacional se estableció un 1 de julio del año de 1975, ¿ya? ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, pues también el objetivo es justamente de proteger, porque aquí también hay parte de flora y parte de fauna, ¿no es cierto, chicos? Y dice también qué cosa, de proteger las formaciones geológicas, pues niños. Esto de acá son geológicas, pues niños, naturales, que aquí hay una gran cantidad de qué? De hielo, grande cantidad de bloques de hielo. ¿Es importante esto de acá? Sí, niñitos, por supuesto. Es importante estos hielos, imagínate, estos glaciares son importantes. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que también dice que mantenga a estos lugares un poco frescos, ¿ah?
Y aquí los climas también, por ejemplo, los aires, acuérdense que los aires, los vientos están en constante movimiento y los aires, por ejemplo, van trayendo, por ejemplo, aires calientes y aires frescos. Entonces se mezclan estos aires y por eso que a veces hay un momento que son pocos aires son calientes y poco fríos, ¿entiendes? Entonces es importantísimo. Y porque también dice que todo el tiempo, por ejemplo, de estos glaciares, de estos nevados, ¿qué hace? Todo el tiempo paran goteando, ¿no es cierto? Gota y gota y gota, y van formando como unos riachuelos, y esos vienen, ¿no es cierto? Se van y se encuentran con unos ríos, se forman, y se va aumentando el agua, pues niños. Entonces, por eso que aquí en Lima, por ejemplo, la capital de Lima, no nos falta el agua, ¿no es cierto? Gracias a estos nevados, estos glaciares que justamente la naturaleza nos brinda. Entonces, por eso que el Estado lo cuida, pues por eso que justamente lo dicen que justamente es un parque nacional Huascarán, ¿ya? ¿Y por qué? ¿Y cómo se forman estos parques? ¿Cómo lo forman? Si esto lo forma, por ejemplo, el Estado y conjuntamente con la población que vive cerca por ahí, ¿no es cierto? Que vive por ahí. Entonces, pero tiene que haber unas condiciones. Las condiciones tienen que haber, por ejemplo, para que puedan llamarle un parque nacional, quiere decir que haya una gran cantidad de especies, ¿no es cierto?, como flora y fauna. Entonces ahí recién lo nombran o le van a decir como un parque nacional, como el de los Huascarán, por ejemplo, o como el parque, por ejemplo, de Tingo Amarilla, como el parque nacional de Cutervo, como el parque nacional, por ejemplo, del Mano y así, niñitos, ¿ya? Bueno, pues el objetivo dice de que era de proteger la flora y fauna, las regiones geológicas, los retos arqueológicos y las bellezas escénicas de la Cordillera Blanca, pues niños, acá una Cordillera Blanca, niños, mira, blanca porque le dicen porque justamente está en nevados, glaciares, ¿sí? Prohibido dice entonces la investigación, claro, acá van muchos a ver, científicos a ver el ambiente, cómo es el frío, y también puede hacer que aquí también vivan pequeñas especies, ¿no es cierto? Perfecto. Muy bien, su geografía tiene unos 340.000 hectáreas, niñitos. Muy bien, después que hemos visto el Parque Nacional de Huascarán, niñitos, vamos a ver el Parque Nacional de Cerros de Amotape, de Omotape, perdón, de Omotape, ¿ya? Por ejemplo, esto fue establecido, dice, en el año de 1975 por un decreto supremo del 080-75. ¿Y dónde se encuentra este Parque Nacional de Amotape? De Amotape. Este Parque Nacional de Amotape, niñitos, se encuentra ya ubicado en el departamento de Tumbes y Piura, no te olvides, en el departamento de Tumbes y Piura, justamente tiene una área de 91.300 metros de hectárea de terreno, ¿ya? ¿Y qué nos dice, por ejemplo, este pequeño Parque Nacional de Cerros de Amotape? Aquí, por ejemplo, hay una gran cantidad de vegetación, también flora, ¿entiendes? Por ejemplo, como está acá en el departamento de Tumbes y Piura, niñitos, acuérdate que aquí en Tumbes, ¿qué encontramos, niños? Encontramos, por ejemplo, una gran cantidad de vegetación, niños. Por ejemplo, hay plantas, mira, hay plantas que justamente están en el agua, ¿ya? Y a esto se les conoce, por ejemplo, los manglares. Los manglares justamente son las plantas o son donde los ríos o las aguas van a desembocar a donde, al mar. Entonces estas plantitas, mira, han crecido, están dentro de las aguas saladas y aguas dulces. Por eso le dicen manglares. Y si tú, por ejemplo, te das cuenta, de repente has visto no sé, por ahí un video de estos manglares, qué fantasioso, qué hermosura es el paisaje de una cantidad de vegetación. Es increíble cómo estas plantitas pueden vivir y pueden sobrevivir entre las aguas dulces y las aguas saladas. Mira, entonces estas plantas dan, imagínate, alimentan a una gran cantidad de crustáceos que hay, por ejemplo, aquí en estas aguas, en el departamento de Tumbes y Piura. Entonces, aquí hay una gran cantidad de vegetación, ¿ya? Por eso se le dicen manglares. ¿Por qué? Porque justamente están con aguas saladas y aguas dulces. ¿Y qué más, por ejemplo, en este departamento de Tumbes? Como este departamento de Tumbes, pues está casi cerca, niñitos, está casi cerca
de la línea ecuatorial, entonces hay un clima muy favorable, ¿no? Hay una temperatura que justamente hace que se puedan mantener, ¿no es cierto?, puedan sobrevivir estas especies, porque justamente acuérdate que como está cerca hay mucho calor, las temperaturas son muy elevadas, demasiado calor, pero justamente estos animalitos están adaptados a estos climas, pues niños. Muy bien, niñitos, a ver, ¿qué les ha parecido el día de hoy este tema sobre los recursos o el patrimonio nacional, niñitos? A ver, comenten. Profesor, Dime, dime. una pregunta. ¿Ellos rescatan animales que están en peligro de extinción? Claro, por eso que estas áreas son protegidas, ¿no? Porque hay Por muchas eso hay especies, reglas. claro, hay muchas especies, por ejemplo, que ya están en peligro de extinción, ¿no? Hay muchas especies que están... ¿Por qué? ¿A qué se debe esto, niños? Porque justamente el hombre, ¿no es cierto? El hombre, a veces por la misma necesidad, ¿qué cosa hace? Corta una gran cantidad, pues, de estos árboles. O también, por ejemplo, se espanta, pues, ¿no es cierto? Al momento de estar en estas áreas, ¿no es cierto? Las especies son ahí su hábitat, ahí viven, ahí, ¿no es cierto? Entonces es su refugio. Entonces al cortar, al talar todos estos árboles, entonces estas especies se van a otros lugares, ¿no es cierto? Y a veces no es su clima, pues niños, no se pueden adaptar. Entonces están en peligro de extinción. Entonces por eso los protegen a estas áreas, pues niños, ¿ya? Sí, perfecto. A ver, por ahí hay una preguntita, Caletito, por ahí Alexandra, algo que no puedo entender, a ver, para poder nuevamente explicarle, ¿sí? A ver. ¿No solo en Lima hay así parques culturales? Aquí en Lima, por ejemplo, niños, por ejemplo, mira, en Lima, por ejemplo, tenemos las lomas de Lanchay, ¿ya? Acá en Lima, por ejemplo, tenemos las lomas, por ejemplo, de Lanchay, las lomas de Lanchay. Las lomas de Lanchay, por ejemplo, niñitos, por ejemplo, mira, en el tiempo de invierno, por ejemplo, estos lugares, estos espacios, se vuelven, mira, crece una gran cantidad de vegetación, ¿me entiendes? Una gran cantidad de vegetación. Y también, por ejemplo, esto hace que justamente que mantenga, porque justamente, ¿y por qué estos espacios de la de Lanchay, por ejemplo, siempre paran así en los meses, por ejemplo, de invierno, paran verdecitos, lindos de ese paisaje? ¿Por qué? Porque acuérdate que nosotros, por ejemplo, aquí en Lima, tenemos qué cosa, tenemos un clima muy, muy frío, ¿no es cierto? Frío y hay bastante humedad, ¿no es cierto? Porque estamos cerca nosotros, casi, ¿no es cierto? Tenemos las playas, pues, ¿no? Tenemos las playas. Entonces, los aires del mar pues vienen fríos y con los aires que vienen nuevamente del sur, la parte del norte, entonces estos aires, como tú sabes que todo el tiempo los aires paran ¿no? En constante movimiento, entonces van, y como estas partes son un poco elevaditas, entonces chocan ahí los aires, entonces se crea lo que es la humedad, pues, ¿eh? ¿Entiendes? Entonces estos se mezclan pues, con la atmósfera, ¿no es cierto? Con las nubes, y por eso que acá en Lima, por ejemplo, hay una gran cantidad, por ejemplo, de humedad, niñitos, ¿sí? A ver, está por ahí Santiago. No, Santiago no le he escuchado nada que me haya comentado. Santiago Ortiz, a ver, ¿qué le pareció el tema de hoy día? Siempre, Santiago, siempre oscuro, siempre, no le veo su cara. Siempre se para escondiendo, Santiago, no sé por qué se esconde. Santiago, ¿qué te pareció el tema de hoy día de hoy? Coméntame algo, hijito. Bueno, Bueno, pero no, ¿por qué, pues, hijo? ¿Pero por qué bueno? Te puedo decir. eso es interesante. Pero, a ver, ¿qué te interesa? A ver, ¿qué es lo que te gustó del tema? No te puedo decir, bueno, pues porque no sé, porque está bien, pero ¿por qué bien, pues, niñito? ¿Qué te pareció? Importantísimo, a ver, en los parques nacionales, a ver, Santiago, ¿cómo se llama? A ver, ¿qué cosa es el ANP, a ver, Santiago? ¿Qué cosa es el ANP? ¿Qué es eso? Ven, ¿nos has estado atento, pues sí? A ver, viejito, ¿qué cosa es el ANP? ANP. Significa área natural de protección. No te olvides. El ANP son áreas nacionales protegidas. Áreas nacionales protegidas. ¿Ya? Este ANP justamente protegen y cuidan a todos los parques nacionales. Como Parque Nacional, por ejemplo,
de Tingo Amarilla, como al Parque Nacional, por ejemplo, ¿no? de Amotape, al Parque Nacional, por ejemplo, del Manu, ¿ya? Y así, chicos, esto los protege, pues, los protege el Estado, los preserva, justamente porque justamente es un patrimonio cultural para niños, no te olvides. Entonces, niñitos, hasta aquí he tratado de poder compartir teoría del tema, de lo que es los parques nacionales, y luego vamos a ver los santuarios, ¿ya? En el compendio también tienes, por ejemplo, en el compendio también ustedes tienen, por ejemplo, el tema dice de los, por ejemplo, tienen ahí, dice patrimonios que protegemos. Los patrimonios son naturales y culturales. Cuando decimos naturales, niñitos, quiere decir las reservas, por ejemplo, de las biosferas, que nos dan, por ejemplo, monumentos naturales, reservas nacionales y parques nacionales. Los culturales son el tangible y el intangible. Chicos, ya vamos a hablar en la otra semana, vamos a trabajar en el compendio, niñitos, y ahí también vamos a explicar un poco más detalladamente del tema, pues chicos. Bueno, chicos, eso es todo de mi parte, niñitos. Cuídense mucho.